Un saludo muy especial para todos, espero se encuentren muy bien, llenos de la gracia, la fuerza, el poder y el amor de Dios. Estamos realizando una serie sobre la acción del Espíritu Santo en los principales personajes de la historia bíblica. En emisiones anteriores hemos querido aterrizar un poco sobre la historia del rey David. Quiero que hagamos hoy una continuación de este proceso. El libro primero de Samuel, en el capítulo 16, nos narra cómo dicho profeta Samuel está muy entristecido porque el rey Saúl se rebeló contra Dios. Recordemos que en capítulos anteriores se nos narra cómo el pueblo empieza a pedirle a Dios un rey, porque ven que otros pueblos como los filisteos tienen un rey que sale a pelear con ellos. Dios les dice que no le pidan un rey, que ese rey les va a cobrar impuestos, que ese rey los va a explotar, pero sin embargo el pueblo no obedece la instrucción de Dios y Dios les concede de alguna manera este deseo caprichoso de tener un rey que los gobierne. El profeta Samuel en el capítulo 16, versículo 1, entonces está triste y llorando porque este rey Saúl desobedeció a Dios y recibió un mensaje del Padre Celestial donde se le indica que deje de llorar, que ya Dios tiene elegido otro ser humano para que desempeñe este cargo como rey del pueblo de Israel. Y si miramos bien toda esta historia, vamos a ver que cuando el pueblo eligió al rey, escogieron a Saúl, vieron en él un hombre con un cuerpo muy atlético, musculoso, fornido, con muy buena apariencia. Pero cuando Dios elige su rey, a David, escoge el más pequeño, el más joven y el más humilde de una familia muy sencilla. Porque Dios no se fija en las apariencias, sino en el corazón. Nosotros podemos mirar seres humanos y decir de pronto o emitir algunos juicios acerca de ellos, pero Dios es el único que conoce el corazón de las personas, porque Dios mira más el corazón que las apariencias. Dios mira más los pensamientos y las intenciones que la apariencia externa. Y esto es una exhortación muy grande por parte de Dios para lo que ha sido denominado en la actualidad como la cultura del envase, en la cual son más importantes los aspectos externos de una boda que el amor que haya entre la pareja. Es más importante en ocasiones los detalles físicos del funeral que el mismo muerto. Se ha convertido en una tendencia que tenga mayor relevancia la ropa que el cuerpo, o que sea más importante todo lo externo que lo interno. Más importante entonces todo lo de afuera que lo de dentro, que el corazón, que los principios, que los valores. Más exteriorizado el mundo y cada vez menos interiorizado. En este sentido entonces tendríamos que decir que Dios le da la orden al profeta Samuel de que se desplace y que vaya a un lugar, a una familia determinada, la familia de Isaí, y que allí tiene que hacer un sacrificio y le va a mostrar a Dios cuál va a ser el nuevo rey de Israel. En este momento el profeta Samuel tiene temor porque siente miedo de que el rey Saúl, al enterarse de que va a elegir otro rey, lo mande matar, y Dios le dice simplemente ve a esta casa y realiza un sacrificio, un ritual de adoración a mí y después se dará lo demás. Entonces Samuel se va con más tranquilidad a hacer el sacrificio. Cuando llega a la casa de Isaí, le dice que le presente todos sus hijos. Inician la ceremonia y Dios le muestra que ninguno de estos es. David había quedado como el menor de la casa, el niño, cuidando las ovejas. Es decir, David no fue invitado a la ceremonia, a la solemnidad espiritual que se realizó en casa, dado que había que cuidar las ovejas y consideraban que los hermanos mayores, por tener mayoría de edad, por tener mayor capacidad física y demás cualidades y capacidades, eran los elegidos por Dios. Pero volvemos al punto, Dios siempre escoge lo más pequeño, lo más humilde, lo menos aparente. Mandan traer a David y David recibe la unción de Dios por parte del profeta, donde el Espíritu Santo se apodera más plenamente de él. Y con esta unción David recibe unas cosas muy especiales. Lo primero que tendríamos que decir es que el llamado de David se hace en el momento en que él está cuidando las ovejas. En esa época la preparación
de un rey, lo mejor para que una persona se preparara para prestar este servicio como rey era la vida de soldado. Pero Dios, que rompe toda lógica humana, demuestra que la mejor forma para preparar a su futuro rey era permitiendo que durante años fuera pastor de ovejas. Porque este trabajo David lo supo combinar muy bien entre sus labores cotidianas y la contemplación o la adoración de Dios, donde aprendió a tener mayor comunión con el cielo, y en este sentido desarrolló más dones espirituales de los cuales hablamos en la misión anterior. Entonces lo primero es que Dios llama a un pastor que venía preparando, muy parecido a lo que ocurrió con Moisés, que también cuando estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, fue llamado por Dios para dirigir el pueblo de Israel. Esto indica en el caso de David que él se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre Isaí, y ahora es llamado por Dios a cuidar las ovejas de él, a pastorear todo el pueblo de Israel. Y es maravillosa esta preparación. Cuando David recibe entonces la unción por parte del profeta, donde el Espíritu Santo toma posesión de él de forma oficial, entonces recibe unas connotaciones muy especiales. Número 1, el don para gobernar al pueblo de acuerdo a los propósitos y a la dirección de Dios. Y es que cuando usted y yo le permitimos al Espíritu Santo tomar posesión de nuestra vida, aprendemos a ejercer un buen gobierno de nuestra propia vida, de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Aprendemos a gobernar desde el amor y la dirección de Dios nuestra casa y todo lo que Dios nos entregue, convirtiéndonos en buenos administradores, humildes siervos de Dios que saben administrar bien o tener una mayordomía de lo que Dios les encarga. Número 2, David recibió dones extraordinarios y sobrenaturales para cumplir la misión a través de esta unción del Espíritu Santo. Es que cuando tú y yo le oramos al Espíritu de Dios, pedimos su asistencia, le obedecemos, recibimos entonces dones y gracias extraordinarias y sobrenaturales para cumplir con la misión, el llamado que Dios nos hizo cuando nos mandó a este mundo. Y aunque en ocasiones esa tarea sea difícil, se vuelva algo muy dificultoso en ciertas ocasiones, con el poder del Espíritu Santo y sus dones, tú y yo lo realizaremos en cualquier vocación de vida que tengamos, como esposos, como padres, como personas que hacen opciones por vidas consagradas, desde cualquier vocación. Pero número 3, el rey David recibió también a través de esta unción del Espíritu Santo autoridad y carácter espiritual. Esto es templanza, esto es valor, esto es dominio, esto es firmeza, esto es postura espiritual, para que usted y yo no seamos zarandeados tan fácilmente por los vientos de los problemas y situaciones difíciles de la vida, para que usted y yo nos afirmemos con la autoridad y el poder de Dios. Pero David también recibió la sabiduría, es decir, la instrucción del Santo Espíritu de Dios para saber discernir entre el bien y el mal y tomar decisiones acertadas conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, no solamente David entonces recibió estas facultades. En ese momento en que es ungido como rey, David sigue con su vida de pastor, pues aún no se había depuesto a Saúl, el rey que había hasta el momento. Pero como ya tenía una unción más poderosa y más grande establecida de forma oficial por el profeta de Dios, David empezó a sobresalir más en su trabajo como pastor. David empezó a sobresalir con sus cualidades y sus dones y sus capacidades, y empezó en medio de sus familiares y conocidos, las personas cercanas, a tener fama por ser un hombre muy bueno como pastor, muy bueno en la oración, muy bueno tocando el arpa. Afianzó, afinó y agudizó más sus cualidades humanas. Tanto fue la fama que empezó a tener David que estos comentarios llegaron al palacio, llegaron a oídos del rey Saúl, que estaba siendo atormentado por un espíritu malo como consecuencia de haber desobedecido las instrucciones de Dios. Saúl se había vuelto un hombre melancólico, nervioso, ansioso, asustado, tembloroso, tenía una alteración interior, irritable, malhumorado, estaba descompuesto, había perdido la paz y la armonía, estaba muy alterado en su sistema nervioso central, como consecuencia de haber desobedecido a Dios.
no como castigo de Dios. Y es que cuando tú y yo desobedecemos a Dios, rechazamos el buen espíritu de Dios con nuestras desobediencias, el mal espíritu nos toma. Entonces rechazamos el buen espíritu del amor de Dios y el mal espíritu del odio nos toma. Rechazamos el buen espíritu de la paz de Dios y viene el mal espíritu de la perturbación. Y así sucesivamente se empieza a alterar toda nuestra vida y nuestra historia. David es llamado y le piden que vaya y le toque el arpa al rey Saúl. Y cuando el rey Saúl había convocado a muchos ministros de música para que le tocaran, y ningún ministro con su música logró dar paz al corazón, cuando llegó David y tocó el arpa, a Saúl le volvió la paz. Entonces David, como tenía la unción de Dios, se convirtió en el alivio y el remedio para el espíritu de Saúl. Esto nos indica que cuando tú y yo tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, nos convertimos en melodía armoniosa para los demás. Ya no nos convertimos en problema, en personas cantaletosas, difíciles o tóxicas. Cuando le permitimos al Espíritu Santo que nos gobierne, que llene nuestro corazón, nos convertimos en remedio, alivio, medicina o antídoto para muchos corazones. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos habite y que nos llene como habitó al rey David. Te invito para que hagamos unos segundos de oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta mañana te queremos dar gracias. Gracias, Dios de los cielos, porque hoy nos invitas a ser como David. Dios, ayúdanos a tener la llenura del Santo Espíritu tuyo. Ayúdanos a comprender por medio del Espíritu Santo, Padre, que lo más importante no son las apariencias, sino el corazón. Ayúdanos a entender que lo más importante no es demostrar, sino ser. Ayúdanos a entender, Dios, que debemos rendirte homenajes a ti y no al mundo. Ayúdanos, Dios de los cielos, a ser sencillos, humildes, como David. Porque a ti, Dios, te gusta la sencillez, la pequeñez, la humildad. Ayúdanos para que no busquemos la pompa, la suntuosidad, para que no busquemos, Señor, fama, reconocimientos o protagonismos humanos, que busquemos más bien tu fama, tu reconocimiento y tu protagonismo. Danos la capacidad, Dios de los cielos, de ser muy responsables en cada una de las áreas en las cuales tú nos has pedido interactuar. Concédenos, Dios, que con la fuerza del Espíritu Santo seamos buenos administradores, buenos mayordomos, buenos gestores de todo lo que nos has encomendado, que gobernemos desde el amor, desde el servicio, desde la humildad, desde la entrega, desde la solidaridad y no desde la manipulación, la injusticia o la imposición. Danos en esta mañana, Dios de los cielos, dones y gracias sobrenaturales para llevar a cabo la misión que tú nos encomendaste, Dios, que no nos desviemos del camino. Necesitamos autoridad y templanza, Señor, para no ser maleables, para no desviarnos, para no dejarnos seducir por tantas tentaciones que ofrece el mundo posmoderno. Ayúdanos, Dios, a tener la sabiduría tuya. Concédenos la gracia, Señor, de tener un liderazgo basado en el servicio, en la entrega y en la diligencia. Y ayúdanos a hacer medicina, alivio y cura para muchos corazones. Que la llenura de tu Santo Espíritu cure nuestras enfermedades interiores y físicas, si así lo quieres, y también seamos medicina para muchas personas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.